Buenas tardes, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias de la Universidad Mexicana de Innovación en Negocios. En esta ocasión, el doctor Salvador Mercado Villagra presentará la conferencia Ayer, Hoy y Mañana, Marketing Estratégico en Pandemia. Les recuerdo que al finalizar la conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. A continuación, queda con ustedes el doctor Rueda, rector de la Universidad Mexicana de Innovación en Negocios. Muchas gracias. Mi intención es dar la más cordial bienvenida a todos a esta extraordinaria conferencia. Me siento muy halagado de que en esta ocasión nos acompañe el doctor Salvador Mercado, quien tengo el privilegio de conocerlo ya hace algún tiempo en diferentes yo diría, ámbitos, y en todos ellos se ha distinguido por ser un profesional, alguien con una calidez extraordinaria y sobre todo una gran persona. Salvador, te quiero agradecer profundamente el que hayas destinado este tiempo para este grupo, que es un grupo muy interesante el que vas a tener hoy en la audiencia. Tenemos algunos de tus alumnos que tuviste por allá en Morelia, de alumnos de acá del Estado de México y muchos estudiantes de la UMIN, algunos egresados y empresarios, padres de familia, que cuando supieron que ibas a dar esta conferencia, pues inmediatamente solicitaron la invitación, y yo creo que va a ser una sesión seguramente muy, muy buena. Nuevamente mis felicitaciones, y les quiero compartir a todos que en un momento más la maestra Karen les hablará sobre su historial, pero sobre todo quiero decirles a alguien que ha tenido mucho éxito profesionalmente, no solo en México, sino en Latinoamérica, a nivel internacional, en diferentes foros, como expositor, como conferenciante, como asesor, como consultor. De verdad, creo que tenemos una conferencia de primer nivel. Así que bienvenido nuevamente, Salvador, y bienvenidos todos. Gracias, Roberto. Gracias. Adelante, Karen. Sí, gracias. Bueno, continuamos. El doctor Salvador Mercado Villagra es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle. Es maestro en Administración con especialidad en Marketing por la Escuela de Graduados en Administración del TEC de Monterrey. Tiene un doctorado en Marketing y Publicidad otorgado por The University of Texas. Cuenta con estudios de postdoctorado por The University of Texas Health Science Center, consultor internacional en mercadotecnia de empresas globales en diferentes países del continente americano. Ha sido profesor en las principales universidades en México y en Centro y Sudamérica por más de 25 años. Por supuesto, es profesor de la Escuela de Graduados de la UMIN. Actualmente es director general del Despacho de Consultoría y Desarrollo Directivo en Marketing y Planeación Estratégica Salvador A. Mercado Villagra, PhD y asociados. Adelante, Salvador. Muy amable, gracias. Gracias, Roberto, por la invitación. Karen, muchas gracias por la presentación. Y a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Creo que vamos a ver aquí una parte que es muy importante. Y déjenme decirles de por qué es una parte importante, porque lo estamos viviendo. Desde que hablábamos del nombre, es interesante el nombre de esto, ¿no? Entonces vamos a platicar y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ayer, hoy y mañana, marketing estratégico en pandemia. ¿Sí? ¿Qué es la pandemia? ¿Sí? Algo que está afectando a varias regiones del mundo. Pero pudimos haberle dado otro nombre, pudimos haberle dado ayer, hoy y mañana marketing el COVID-19, marketing en pandemia, marketing en coronavirus, marketing en SARS-CoV-2, etc. ¿Sí? Cuando definimos pandemia, ¿sí?, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a la mayoría de los habitantes de una población. Entonces, cuando vamos a juntar ahorita, ante esta situación, ¿qué estrategias de marketing podemos hacer? Pues vamos a platicar de 10 grandes puntos. Una introducción breve, una breve historia de qué es lo que ha pasado. Y si ustedes recuerdan, ayer se cumplió el primer año del primer caso de un enfermo en Wuhan. Ayer, 17 de noviembre, fue el primer caso. Vamos a ver las diferentes olas por las que hemos venido y las que vamos a pasar y las que creo que podemos pasar.
¿Cuál es la situación en la que estamos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Sí? Porque para muchos los paró, no los dejó funcionar, para otros tomaron ventaja de esto. Vamos a platicar de algunas estrategias. Ese famoso New Normal, que para mí no es un New Normal, ¿sí? Más bien es una nueva realidad, no es una nueva normalidad, porque esto no es normal. ¿Qué hacer para reactivar la economía en México? Y para finalizar, nos vamos a llevar 10 ideas de lo que vamos a estar platicando. Bueno, una breve historia. ¿Qué pasa con esto? El primer caso se presenta en Wuhan exactamente ayer, hace un año, el 17 de noviembre del 2019. Un brote de una enfermedad por coronavirus, COVID-19. Diciembre del 2019 hay un brote epidémico de neumonía en Wuhan, en donde se identifican a 60 personas infectadas. Y lo reportan a la OMS hasta el día último del 2019. O sea, lo que estuvimos viendo fue mes y medio desde el primer caso hasta que se reporta a la OMS, cuando ya había 27 personas que estaban diagnosticadas con neumonía por alguna causa desconocida. El día 30 de enero, la OMS declara una emergencia sanitaria por la preocupación internacional. El 27 de febrero del 2020 se confirma el primer caso en la Ciudad de México. Pocas horas después, otro caso en Sinaloa, en donde se aísla en un hotel a la persona que estaba enferma, y otro en la Ciudad de México. En marzo 11, más de 100 países infectados y ya se reconoce como una pandemia. Marzo 18 del 2020, el primer fallecimiento en México, y lo demás está siendo parte de la historia que se sigue escribiendo. ¿Sí? Porque esto llegó para quedarse, por desgracia. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues la pandemia ha traído y tiene efectos socioeconómicos disruptivos desde el punto de vista negativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Compras de pánico. Ayer vimos en Estados Unidos otra vez compras de pánico, ¿sí? En los Walmarts de algunas ciudades de los Estados Unidos. Escasez de productos, ayer lo vimos, escasez de productos alimenticios y escasez en Estados Unidos, estoy hablando, y escasez otra vez de papel sanitario. Restricciones de viajes, ¿sí? Por eso estamos hablando que lo que es la industria del turismo es de las más golpeadas. No Perdón, nada más Salvador, una pregunta. Creo que estás usando una presentación porque no la estás compartiendo, no se ve. ¿No se ve? No. A ver, permítanme tantito. Perdón. Tantito. No. Permítanme, no. Es que, no, lo que ha de haber pasado es que no la compartí. ¿Sí? Déjenme. Perdón, es que perdón. A ver, ahora sí, díganme. Ahí, sí. Ahí está. Ahí está ya. Perdón. Y déjenme rápidamente entonces regresar nada más para que tengan. Entonces hablamos de lo que era la pandemia, el nombre que le dimos a la conferencia, que le pudimos haber dado diferentes nombres: COVID-19, pandemia, coronavirus, SARS-CoV-2. ¿Sí? Y juntamos dos aspectos, la parte de lo que es la pandemia con el marketing. Los 10 puntos que vamos a tratar, ahí los tienen ustedes, ya los platicamos, los vamos a platicar ahorita a lo largo de esta presentación. Y lo que vimos fue que el primer caso, ayer se cumplió un año del primer caso, el primer caso de coronavirus en Wuhan, 17 de noviembre del 2019. Brote de la enfermedad, diciembre del 2019, un brote epidémico. Se reporta a la OMS hasta diciembre 31. ¿Qué pasó? Mes y medio después, China reportó este problema. En enero 30, la OMS declara una emergencia sanitaria. Febrero 27 se da el primer caso en México. A las pocas horas después de este caso se da otro en Sinaloa y otro en Ciudad de México. Marzo 11, más de 100 países infectados y se reconoce como una pandemia. Marzo 18, el primer fallecimiento en México. Ya lo demás está siendo parte de la historia que todavía se va a seguir escribiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Pues la pandemia tuvo y tiene efectos socioeconómicos disruptivos, pero disruptivos desde el punto de vista negativo. Compras de pánico, y les platicaba que ayer
hubo compras de pánico en varios Walmart de los Estados Unidos. Y acuérdense que aquí estamos, en México, estamos en este Buen Fin que termina hasta el día 20, pero en Estados Unidos van a llegar al Thanksgiving, al Black Friday, al Cyber Monday. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Restricciones de viajes. La industria de viajes, el sector turismo es de los más golpeados, porque cuando ustedes viajan, gastan en 5 elementos fuertes: transporte, hospedaje, alimentación, diversión y souvenirs. Entonces, todos estos renglones, todos estos sectores industriales son golpeados. Hay un confinamiento que no sé qué va a pasar, que vayamos a regresar. Estamos viendo algunos pequeños ensayos, como el que vimos en Chihuahua, de cerrados los fines de semana los supermercados, aislamiento social, cancelación de eventos, cierres de establecimientos. El día de antier parece que otra vez los bares y cantinas que habían sido habilitados como restaurantes se volvieron a cerrar. Incremento en gastos en el hogar, luz, alimento, gas, agua, etcétera. Conflictos en relaciones, tanto empresariales, familiares y madres e hijos. ¿Por qué? Porque se les dio a las madres un papel y un título de profesoras, de maestras, que no lo habían pedido. Y está habiendo algunos conflictos. En una conferencia a nivel internacional me decían mamás de Sudamérica que ya la relación entre ellas y sus hijos estaba muy deteriorada. ¿Por qué? Porque estaban ellas al frente durante toda la escuela. Y estamos viendo un miedo, un temor a lo que está pasando. Y hay un miedo hoy en los niños a que los papás se vayan a enfermar y vayan a fallecer. ¿Sí? Entonces, eso es algo de lo que nos está dejando. Esta fotografía, esta caricatura me la mandó un excelente consultor, amigo y primo que está en Canadá. Me decía, mira cómo está la bandera de Canadá abajo del lado izquierdo, y entonces decía de la segunda ola, la primera ola, el COVID-19, la segunda ola, la recesión, y las cosas no se adoptan, se adaptan. Entonces yo hice una adaptación. ¿Cuántas olas podemos esperar? ¿Cuántas olas creen ustedes que podamos tener? Bueno, pues mi adaptación es esta, ¿sí? Es de McKay Cartoons, tiene unas caricaturas muy buenas, entonces tomé esta. La primera ola en México se llama recesión, señores, en el 2019. Todavía no empezaba el COVID-19. En el 2019 tuvimos una recesión. En el 2020 entra el COVID-19. La tercera ola para mí es la recesión 2020, la que estamos viviendo ahorita. La cuarta ola es el COVID-19 segundo acto. Es un repunte que venimos llegando a lo que va a ser el Dark Winter. ¿Sí? Estamos entrando a la época de invierno, en donde viene la cuestión, se nos está juntando el COVID, se nos va a juntar la influenza y se nos van a juntar los resfriados. Y acuérdense que ya empezamos con fríos en estos días. Y la quinta ola es el problema social y familiar. Dicen que para cambiar un hábito, los psicólogos, se toma entre 22 y 60 días. Entre 22 y 60 días tú puedes cambiar un hábito. Véanlo cuando nos hemos puesto a dieta, pues los primeros días son muy pesados, pero ya después nos acostumbramos a comer poco porque ya cambiamos nuestros hábitos. Y se están cambiando hábitos. No sé si para bien o para mal. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser cuando puedan regresar los niños a clases, los jóvenes a clases? ¿Cómo va a ser ese contacto con sus grupos de referencia de la escuela? Entonces, estas son para mí las olas que podemos ver, ¿sí? Y ahí las tienen, nuestras 6 olas: recesión, COVID-19, recesión 2020, COVID-19 segundo acto, el repunte, el Dark Winter, la parte social, la parte familiar, y yo no sé cuántas olas más podamos ver después. Y decía Patricia Polister, una periodista chilena que me gusta, dice, las épocas de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Decían que ahora, cuando empezamos con el confinamiento, dice, las familias realmente se desnudaron, porque realmente conocimos a nuestras familias como son, a nuestras parejas, a nuestros hijos, el cómo son, el estar conviviendo con ellos. Pero
me gusta esta frase de Winston Churchill. Never waste a good crisis. Nunca desperdicies una buena crisis. Y pregúntenle a los señores que nos tienen conectados ahorita, Zoom, ¿cómo están las acciones de Zoom? ¿Cómo están las acciones de todas las empresas de tecnología? Ellos no han desperdiciado una buena crisis. Señores, el COVID-19 no es la causa de la situación por la que estamos en México, sino las malas decisiones que se han tomado a los niveles gubernamentales. El COVID-19 no le echen la culpa al COVID. El COVID no tiene la culpa. La culpa la tienen las malas decisiones que se han tomado. Vean rápidamente esto. De acuerdo a la OCDE, nosotros teníamos 0.4 exámenes por cada 1,000 habitantes. Bueno, los últimos datos lo que nos muestran en octubre, el 30 de octubre, que tenemos 0.018 pruebas por cada 1,000 habitantes. Ya vamos para atrás. Claro, no quieren hacer más pruebas porque entre más pruebas se hagan, más datos van a salir negativos. Pero es un gran error. No tenemos un rebrote. Ahorita vamos a ver lo que es un rebrote. El rebrote es una acción de rebrotar o aparecer de nuevo. Nosotros tenemos repunte. Son aumentos o incrementos, ascensos o subidas de algo que ya se está experimentando. Y van a ver lo que es uno y lo que es el otro. Estos son ejemplos de rebrotes. ¿Sí? Israel, Japón tuvieron su curva, bajaron y vuelven a subir. Australia, Luxemburgo, Croacia. Pero más claro, tenemos España, Bélgica, Holanda. Y de España se ha visto mucho. Miren, esto es España. Estos son rebrotes, no repuntes. Bajaron, se descuidaron y ¡boom! Vean cómo está, que puede ser que regresen a confinamiento. Este es del Diario de España, para que vean lo que es un rebrote. Esta es de una conferencia de Carol Perleman y el doctor Juan Martínez Hernández. Juan Martínez Hernández fue el director de salud de Madrid y de nuestro doctor Francisco Moreno Sánchez, que es así un erudito en lo que es esta parte del COVID. Dice, vean esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando hoy en España. Pero vean, estos son los contagios, pero estas son las muertes. Se han tratado de disminuir el número de muertes, pero el rebrote en contagios sigue alto. Dice, y esto es los casos en México, los nuevos casos y las defunciones. Entonces, en México no tenemos rebrote, estamos teniendo repunte. Estos son los datos de ayer, llegamos a 99,000 muertos, más de 1 millón de casos. Y todo esto, este dato también es de antes de ayer, del día 16, de 98.46, lo que estamos teniendo aquí, los 98,000, pero ya estamos en los 100,000 muertes, y vean nuestra curva de contagios. Así estamos en México. Aquí estamos los casos acumulados y aquí tenemos en esta gráfica la parte de fallecidos y de casos. Bueno, todo esto, vean que tenemos la relación más grande entre casos y fallecimientos. México, estamos casi en el 10%. ¿Esto lo que nos ha llevado en la parte económica? Bueno, pues nos ha llevado a que las expectativas económicas, se estima que para este año podamos tener un crecimiento negativo de entre menos 8.4 a menos 11%. En marzo yo decía que iba a ser de menos 13%. Y lo sigo manteniendo. Pero esto es de acuerdo a varias casas encuestadoras que Alberto Calva nos ha permitido hacer eso. Crecimiento de 3.21 en el 21, en el 22 de 2.3 y los datos económicos. El COVID nos ha llevado a esto en la parte económica. ¿Sí? Ha llevado a este rendimiento de acciones al 31 de octubre. ¿Sí? Negativos hasta aquí, hasta el del Palacio de Hierro, que está en ceros, y de ahí empiezan a crecer un poco,
Peñoles, La Com, Grupo México. Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué ha pasado con el consumidor? Hay 10 puntos que tenemos que ver en el consumidor. Uno, muchos consumidores van a seguir en su casa. ¿Qué estrategias definimos en nuestros negocios para estos consumidores? Dos, los consumidores son dependientes de la tecnología. Hoy, la tecnología ha crecido de una forma impresionante. Se estima que si no hubiera habido COVID, lo que ha crecido la tecnología en México y en el mundo en general, nos hubiera llevado 5 años el que la gente hubiera adoptado esta tecnología. Los consumidores están explotando el e-commerce. ¿Sí? Cuando empezamos a ver ahí los primeros meses qué pasaba con la economía, Canadá estaba creciendo de una forma impresionante en todo lo que era el e-commerce. El consumidor va a marcar nuevas pautas del marketing mix. Cualquiera de sus herramientas de marketing, de su mezcla de marketing que ustedes utilicen, van a ser nuevas pautas en cada una de ellas. Espera más involucramiento de las marcas, que las marcas tengan un mayor compromiso social. Va a llegar a un nuevo estatus de riqueza y ese nuevo estatus de riqueza va a estar dado por ciertas otras características. La parte de salud, ¿sí? Va a ser algo que va a ser muy importante. El consumidor impulsa el crecimiento en las nuevas áreas de negocio. La nutrición, el cuidado personal está creciendo de una forma impresionante. Quiere ser recompensado. Tenemos que reconocerlo y recompensarlo como empresas para que siga con nosotros. Va a ser un consumidor en burbuja. Acuérdense lo que estuvieron haciendo algunos restaurantes en Nueva York y en Europa, que te ponían como en una burbuja, como la película del niño de la burbuja. Y décimo, hay que estar atentos a la incertidumbre. ¿Sí? Estamos en una incertidumbre. Y esto me recuerda mucho el famoso VUCA que hemos hablado, ¿no? Que es muy volátil y toda esta incertidumbre que estamos viendo. ¿Qué vemos cuando estamos con el COVID y qué estrategias podemos seguir? Y me gustó mucho el nombre de este libro y lo tomé como para decir, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer en marketing cuando no sabemos qué hacer? Hemos visto ya muchas estrategias que se están aplicando, otras estrategias que no son nuevas. A veces lo que hay que hacer es adaptarlas, no adoptarlas a la situación. Lo primero de todo es, señores, piensen fuera de la caja. Thinking outside the box. Necesitamos pensar fuera de la caja. Abstraernos de la situación en la que estamos para poder definir mejores cosas. Segundo, pensemos en estrategias disruptivas. Algo que genere un cambio importante. Estrategias disruptivas. Y tercero, me acordaba mucho de esta frase que decía Alvin Toffler, que los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, hoy lo que estamos pasando es que estamos viendo como empresas que lo que aprendimos para poder llegar a nuestros consumidores, tenemos que desaprenderlo para volver a aprender otras nuevas formas de llegar. Les voy a poner un ejemplo que me ha llamado mucho la atención. Uno de los renglones más fuertes que ha sido golpeado, bueno, muchos han sido golpeados, por ahí adelante vamos a ver los números, es el sector restaurantero. El sector restaurantero, había muchos restaurantes que era comida en el lugar. Tuvieron que aprender, desaprender y volver a reaprender que hoy la estrategia no era nada nuevo. Se llama delivery y food to go. Hasta los grandes restaurantes de chef muy famosos, estaban enviando toda la materia prima para que prepararan la comida en su casa. Y eso es algo que ha cambiado el modelo de negocios en este sector de restaurantes. 3 olas de respuesta ante esta crisis. La primera, al corto plazo, hay que estandarizar. Señores, garanticen seguridad a su recurso humano y cuiden la liquidez. Segundo, la segunda ola en el mediano plazo, estabilicen. Diseñen tácticas de acuerdo a la nueva realidad, no a la nueva normalidad, a lo que estamos viviendo en el momento. Y la tercera ola a largo plazo, estrategizar. Diseñen estrategias para esta economía COVID-19 2020
y no sé cuántos años más. Pero sí tenemos que estar conscientes de estar monitoreando el mercado, porque el consumidor hoy, todos nosotros como consumidores, somos diferentes a enero del 2020. ¿Sí? Por muchas situaciones, algunas formas hemos cambiado nuestras formas de consumo. No sé si hablamos de una nueva normalidad. Cuando yo oía eso, nueva normalidad, decía, realmente no saben lo que están diciendo. O una normalidad nueva, una nueva realidad, una realidad nueva, una vieja realidad, una realidad antigua. Lo que sí sabemos es que la forma de vida está cambiando. Esto lo pudimos haber hecho si no hubiéramos pasado por esta situación allá en las instalaciones en Toluca. Pero vean cómo estamos hoy. ¿Sí? Volver a la nueva normalidad o volver a una normalidad nueva o volver a una nueva realidad. Fíjense lo que ha pasado. Yo no sé si es un back to the future o un back to the past. ¿A dónde estamos yendo? Algunos de ustedes sí lo recuerdan. A mí me tocó, no sé si a ustedes, a lo mejor no. En los 60s, realmente el septiembre 23 de 62, Hanna-Barbera lanzan los Jetsons o los supersónicos. Y ahí los tienen, a ver si acuerdan. Y en 1985 la estación de televisión ABC la reedita a color y la lanza, que termina el 12 de noviembre de 1997. Y lo que ellos mostraban era el mundo en 100 años después, en el 2062. Era el futuro de los Picapiedra. ¿Sí? Los Picapiedra eran el pasado y estos eran. Fíjense, las clases online, las videollamadas, las mascarillas, trabajo en casa, videoconsulta. Realidad 2020. Clases online, videollamadas, trabajo en casa, mascarillas y teleconsulta. La telemedicina está creciendo de una forma impresionante. Y lo que estamos viendo es comparando 1962 contra el 2020. Se adelantaron 42 años. ¿Eh? Bueno, por eso les decía, no es nada nuevo, hay muchas estrategias que ya estaban. La nueva normalidad, nueva realidad, realidad nueva, no sé si llamarle el trance, la situación, la crisis, no nos va a llevar a una nueva normalidad, a un new normal. Primero será una realidad nueva o nueva realidad que después se pueda volver normal. Pero como está el consumidor cambiando, yo no sé cuánto tiempo va a llevar en que se vuelva normal o vamos a seguir ciclos muy pequeños de nuevas realidades. Fíjense, quienes han vivido crisis o cambios fuertes, la posguerra, la crisis que tuvimos en 1994-95, la crisis que tuvimos en el 2008-2009, fueron nuevas realidades que se hicieron y tuvimos que ajustarnos a esas realidades. Pero yo creo que después de la del 2009, pues esta ha sido tremenda a nivel mundial. Y entonces lo que tenemos que ver es que la tenemos que ver esta nueva realidad de una forma positiva y pensar con la cabeza fría para poder tomar buenas decisiones. Siempre sin descuidar a nuestro consumidor. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hay un cambio en la forma de hacer negocios, muy fuerte. El trabajo, el home office. ¿Sí? El home office, muchas empresas no lo habían probado, estaban reacias los directivos al home office. Y hoy lo que vieron es decir, wow, ¿me estoy ahorrando mucho dinero? Por ahí se estima que se vayan a cancelar 1 millón de metros cuadrados de oficinas. Porque la gente ya vio y los directivos ya vieron que la gente puede trabajar en su casa, no les tiene que poner café, se están evitando muchas horas de traslado, lo que sí ya ahora están tratando de legislar, que las empresas paguen por el internet en la casa de los empleados, porque están incrementando sus gastos. Bueno, hemos visto cambios en la educación, no digamos lo que hemos visto en toda la educación, en el entretenimiento, en los viajes, en el saludo, el chocar puños, en los codos, hasta eso ha cambiado. ¿Sí? En general, toda nuestra forma de vida está siendo diferente a hace un año. La tecnología, y aquí lo que platicábamos, tiene un crecimiento de 5 a 7 años en solo 6 meses. Eso es lo que se estima.
Cambios en los modelos de negocios, los restaurantes, los entretenimientos, los conciertos, los autocinemas. No es nada nuevo, los autocinemas estaban desde hace muchos años. Pero hoy, con el concepto del autocinema, se están haciendo conciertos. ¿Sí? Vimos mucha parte de la campaña en Estados Unidos de Biden, vimos que mucho era en los coches como autocinemas, la parte de la campaña política. El hogar, fíjense el cambio del hogar. El hogar, que era el domicilio habitual, así podríamos definirlo, el domicilio habitual de una persona en el que se desarrolla su vida privada o familiar. La palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde se siente seguridad, calma y paz. En esto último, en cuanto a la sensación de seguridad, de calma y de paz. En la actualidad, hoy el hogar es el espacio de convivencia familiar. Es el lugar de todas las actividades del día. Área de trabajo, intercambio comercial, espectáculos, escuelas, entretenimiento, ejercicio y hasta prácticas religiosas. Esto está conformando cambios en personas. O sea, el hogar, el núcleo ha cambiado. El concepto ha cambiado. ¿Qué ajustes tenemos que hacer en estos modelos de negocios? Bueno, el triángulo que teníamos antes del negocio era tu propuesta de valor, la arquitectura y cadena de valor y la ecuación del beneficio económico. Pues hoy ese cambio debe de ser escucha, planea, cambia y adáptate. La propuesta de valor está haciendo cambios porque el cambio del consumidor está siendo fuerte. La arquitectura y la cadena de valor son cambios en la forma de producir, en la forma de entregar productos. Si vean el crecimiento de todas estas empresas de entrega de productos. Y la ecuación de beneficio económico es cuiden su liquidez, pero inviertan. Inviertan para que tengan más crecimiento. Por ahí algunos locutores dicen que la gente y especialistas en economía, que la gente vaya y gaste, pero ¿cómo va a gastar si no hay dinero para gastar? Que empiece a moverse la economía, la parte de la economía del mercado nacional. Pero bueno, pues claro, lo que se busca es que se vaya dando ese círculo. ¿Qué tenemos que hacer? Señores, análisis del tamaño de la empresa. ¿En qué empresa estoy? Grande, mediana, pequeñas, micros, ¿cuál es mi tamaño de empresa? ¿En qué sector industrial estoy? ¿Alimentos? ¿Educación? ¿Salud? ¿Cuál es este sector en el que me encuentro? Definan sus calendarios, que vayan todos alineados, tanto los oficiales, los empresariales, como los de su personal. Hay empresas reconvertidas. Hablamos otra vez del caso de los restaurantes. Muchas con servicio en su coche otra vez, el food to go y el delivery. Las escuelas y las universidades, programas en línea. Fíjense lo interesante de estas empresas de tecnología que han crecido. Hace como un mes salió un artículo en donde decían pues, que la tecnología para todo esto de la educación, principalmente en programas de posgrado, está siendo muy atractiva. Dice, no les vaya a caer de sorpresa que vean algún día Stanford, Facebook, Harvard, Amazon. Tienen toda la infraestructura puesta como para poder entrar a programas y dice, el mercado de educación, de licenciatura y de posgrado es tan fuerte y se ve que es rentable que ya están viendo moverse para allá. Amazon compró una cadena de farmacias hace como 3 años. Ya está probando lo que es las farmacias en línea, 100% en línea. Bueno. Supermercados, tiendas departamentales, el omnichannel. Empresas, las empresas están vimos el home office, el uso de tecnología para poder trabajar en todo esto. Entonces, todo esto que estamos viviendo, que llámese crisis, situación, vicisitud, nos ha llevado a generar ciertas acciones. ¿Sí? Primero, esto nos enseñó a que hoy tenemos que siempre estar viendo algo pre, durante y post. El ejemplo ahorita es el COVID, pero vean lo que sea
Vean ahorita el pre, durante y post Año Nuevo. El pre, durante y post cualquier época en la que sus empresas estén enfocadas. Su recurso humano, cuiden su recurso humano. Cuiden su cadena de abastecimiento. Esta es una parte difícil, pero por desgracia no tuvimos en México beneficios fiscales para las empresas. Como en otros países hubo beneficios fiscales para evitar el cierre de empresas. Cuiden liquidez y financiamiento. Definan su estrategia. Definan su estrategia, como veíamos hace rato, durante la situación que estamos viviendo y para el futuro. Y cuiden su marca. No vayan a golpear su marca. Y sean creativos e innovadores. Por eso decíamos en un inicio, thinking outside the box. Piensen fuera de la caja. Fíjense que lo que pasa. Estamos hablando ahora de infodemia. La revista Nature nos dice en la parte científica o la parte académica que el artículo de una revista, estas revistas con referí que tienen que ser autorizadas por 3 o 4 lectores, en promedio se llegaba a su publicación, desde la aceptación de su publicación, en 100 días. Hoy son en 6 días si está relacionada con el coronavirus. De 100 a 6 días. Y yo me pregunto, ¿y dónde están nuestros investigadores SNI 1, 2 y 3 ahora? ¿Y cómo los estamos motivando? En este artículo de la revista Nature decía que en la crisis, por ejemplo, del ébola, se hacían más o menos 4 publicaciones de artículos por semana. Hoy con el COVID-19 se están haciendo hasta 367 publicaciones por semana. En algunos sectores es muy importante. Walmart, el mayor crecimiento en ventas online de su historia. La crisis, el coronavirus, ha sido para algunos positivo, para otros negativo. Pero reaccionaron. Acuérdense el 2008-2009. En 14 horas, Clorox desarrolló todo un plan de marketing y entre Lysol desarrolló en 14 horas un plan de marketing y entre Lysol y Clorox se llevaron más del 94% del mercado. Hoy fue diferente. Claro, la gente se peleaba en marzo por los Lysol, pero la competencia reaccionó muy rápido y encontramos por todos lados. Ya no una marca Lysol, sino 20,000 marcas. La educación, ¿se acuerdan cómo eran nuestros cursos antes? Bueno, hoy están así, y yo no sé, hoy las clases son sesiones de espiritismo, ¿no? Porque tienes que estar preguntando, Roberto, ¿estás ahí? Elizabeth, ¿estás ahí? Porque luego pues, no se conecta. Entonces dice que son sesiones de espiritismo. Pero yo no sé si vamos a regresar así. O vamos a regresar ahí, la mitad del salón en clase y la otra mitad en línea. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar pensando sobre qué alternativas pueden presentarse. Telemedicina, olvídense lo que está pasando. Vean los hospitales, ¿sí? Todos los hospitales están haciendo énfasis en la parte de telemedicina. Que ¿por qué no se hizo antes? Y primero concientizar al paciente que es seguro que vayas a checar. ¿Por qué? Porque la gente, o no vamos a lo mejor a checarnos por miedo a ver qué es lo que va a pasar, por cómo están allá tanto enfermo y no nos podamos contagiar. Entonces tienen ellos que hacer consciente a los pacientes que no son de COVID, que es un lugar seguro. Y si no, ¿cómo podemos hacer esta parte de la telemedicina? El crecimiento de las famosas dark kitchen o ghost kitchen. Restaurantes que no tienen cara a la calle. Todo se envía. ¿Sí? Entonces estamos viendo, fíjense, en China hay más de 7,500, en Estados Unidos hay más de 1,500, en India más de 3,500, en Reino Unido más de 750, y se hablaba que en México ya estábamos hablando más sobre 500, y hay muchas cocinas que se rentan en la mañana para un tipo de restaurante y en la tarde, noche para otro tipo de restaurante.
Entonces, los modelos de negocio están cambiando. Tenemos que cambiar. Compras en línea aumentaron 30% en la mitad del 2020. Por primera vez vimos el 29 de abril del 2019 que las tasas de crédito hipotecario bajaron del 8%. O sea, tenemos que ajustarnos como empresas a la realidad del mercado. La estrategia precio versus crédito. Compra hoy un bono con un bono de hasta 43,700 pesos o hasta 48 meses sin intereses. Estamos hablando de 4 años, casi te acabas el coche y no lo has terminado de pagar. Pero espérense de esto. En Estados Unidos, 84 meses sin intereses, 7 años. Es más, a lo mejor ya te moriste y no has terminado de pagar el coche. 0% de interés. Black Friday, apenas viene esta venta. Aquí lo que hice fue tomar con algo que con un amigo se hizo del INCAE, exdecano del INCAE, Esteban Brenes, algunos puntos sobre ciertos sectores y qué estrategias se pueden tener a corto, mediano y largo plazo. La aeronáutica. En el corto plazo, pérdidas por 113,000 millones de dólares. El mediano plazo va a haber fusiones y quiebras, que lo estamos viendo también en México. Y en el largo plazo va a ser una inversión ya no como se hacían antes, muy medidas y mucha inversión para que los viajeros, para prevenir enfermedades en los viajeros. Yo no sé cómo está funcionando. Ayer veía una entrevista de Interjet, no, de Volaris, en donde decían que están volando, que van a volar al 82%. ¿Y en dónde está la sana distancia? En los últimos vuelos sigues yendo asiento con asiento. Entonces, ¿dónde está la sana distancia? Sector automotriz. La demanda está cayendo 50%. Ya ahorita estamos viendo que se está incrementando poco a poco. ¿Sí? Y va a haber cambio en el largo plazo a energías renovables en la industria automotriz. Servicios financieros. En el corto plazo vimos una renegociación de cartera. ¿Se acuerdan que Banorte fue el primero que les pedía si querían ustedes renegociar su deuda? Estamos viendo un adiós a la banca tradicional. En el mediano plazo vamos a seguir viendo un deterioro de cartera y lo que se estima, hoy nombraron al nuevo presidente de la Asociación de Bancos, va a haber un deterioro de cartera vencida y vamos a ver to a new way of banking. Tal vez bancos tipo Starbucks. Starbucks desde hace tiempo ha cambiado. No son los Starbucks que nosotros conocemos. Si nosotros vemos los Starbucks de China o de Japón, estamos hablando que son más grandes que el Liverpool de San Juan del Río. 10 a 15,000 metros cuadrados. Pero también tiene otro sector que son unos pequeñitos que nada más es para que hables y pases a recoger tu café. En el largo plazo, los servicios financieros, una microsegmentación, tasas y productos específicos. En la educación, clases virtuales, reducción de ingresos, cambio en el modelo de negocios y a la educación virtual en el mediano plazo, y para el largo plazo, plataformas robustas para poder generar cursos online síncronos y asíncronos. Y en la cuestión del entretenimiento, perdón por los typos, un aumento del streaming. Vean lo que está pasando. Acaban de lanzar el Disney, no sé si es Disney Channel, pero esto de la plataforma de Disney. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Una lenta recuperación de empresas que dan shows en vivo y en el largo plazo una reinvención del entretenimiento en vivo y realidad virtual. Estrategias para 5 diferentes sectores. Esto decíamos en un inicio que iba a pasar con la industria de la aviación, que si iban a seguir volando cada quien en su asiento con unas como caretas grandes o separadores de plástico, o si los asientos, 2 asientos iban para un lado y otro asiento iba a ser para otro, o que iban a ir en las orillas y una... Esto no es rentable para ninguna línea de aviación. Esto no es rentable para ninguna línea de aviación. Por eso siguen yendo los vuelos a Cancún, pero como aviones guajoloteros. La industria restaurantera. Señores, 80% de los restaurantes cerrados.
15% adaptados para servicio a domicilio y para llevar, cambio de modelo de negocios. Era de la demanda del 85%. Baja de 87% en los gastos de tarjeta de crédito en restaurantes. 30,000 restaurantes han cerrado en forma definitiva y riesgo de 300,000 familias de personas fuera. ¿Qué es lo que se hizo? Señores, takeaway y delivery no es nada nuevo. Ha sido un modelo que hoy se retomó y a diferentes sectores de restaurantes. Fíjense lo que ha pasado. Ya hasta se estaba hablando de un pago por COVID en la industria restaurantera. ¿Sí? Y ahí lo tienen. COVID-19 surcharge. Esto lo acaba de lanzar Starbucks. Vente a trabajar aquí a tu espacio. Que ya lo habíamos visto. Muchas personas ya su oficina era el Starbucks. Bueno, acaba de lanzar otra vez. Queremos que te sientas como en casa. Pero no es nada nuevo, no es una estrategia nueva. Desde hace 10 años, más o menos, lo que vimos fue que en hoteles en Nueva York se posicionaron los lobbies de los hoteles y las cafeterías para que la gente fuera a trabajar, se saliera de trabajar de las oficinas y se fuera a trabajar a los lobbies o a las cafeterías de los hoteles. ¿Sí? Que está retomándose. Y esto, lo que estamos viendo en la ocupación hotelera. Parece ser que este fin de semana, en Navidad, Semana Santa, Acapulco tuvo, parece que un 4% de ocupación hotelera. Pero lo que fue este puente que acaba de terminar, otra vez. Vamos a ver, vamos a esperarnos 2 semanas para ver qué es lo que va a pasar con los contagios. ¿Sí? Modelo de negocios de hoteles, hoy Workation. Que la gente se vaya, que se vaya la familia al hotel y que ahí el papá y la mamá trabajen y los hijos tomen su clase y luego se vayan a la alberca y coman juntos en la cafetería, pero ya no estar en el hogar. Acuérdense el cambio del hogar. Entonces, hoy es el workation. ¿Sí? Que los hoteles no sean de turismo, que la gente vaya a trabajar a destinos vacacionales. Es más, en la misma ciudad donde ustedes se encuentren, que la gente se vaya y se meta al hotel, toda la familia, trabajen, uno se vaya a trabajar a la cafetería, otro se quede en el cuarto, los hijos, y al rato cuando terminen en la tarde se van a hacer ejercicio, se van a nadar, comen juntos y regresan a trabajar. Necesitamos ser creativos. ¿Sí? Acostúmbrense a una nueva realidad o realidad nueva. Vivir una nueva realidad. Y si se acepta, la vamos a convertir en una nueva normalidad. Si no estamos preparados para una nueva realidad, aunque sea positiva esa nueva realidad, afectará a personas, familias, organizaciones, gobiernos y países. Es un cambio que mueve a mucha gente de su zona de confort. Fíjense, algo de lo que hemos visto, hay personas, de acuerdo a los estudios, que nos dicen que el home office están más felices, pero otro segmento de mercado dice que no quiere el home office porque no tiene control sobre su gente. Entonces, hasta los sistemas de liderazgo en las personas tienen que cambiar, porque el consumidor está cambiando, porque la realidad es completamente nueva. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Reinventen su negocio para que funcione. Tenemos que reinventarnos. Yo les ponía un ejemplo de mi época. ¿Quién se reinventaba mucho? A lo mejor hoy también los hombres, pero antes las mujeres se podían reinventar más porque se pintaban el pelo de güero, de negro, se lo cortaban. Ya también los hombres se lo pintan y todo. Pero se reinventaban. Madonna. Madonna en su época, cada tour de Madonna se reinventaba. Cantaba las mismas canciones, con bailes diferentes, pero ella se reinventaba. Su forma de vestir, estaba fuerte, estaba delgada, se reinventaba. Necesitamos reinventarnos, reinventar las empresas. Esto es de una conferencia de la revista ISMO que dice: querido CEO, winter is coming. 1, señores, eliminen la sensación de provisionalidad. Esta pandemia va entre 2 y 5 años. 2, prepárense para el peor escenario posible, para que si pasa algo más leve, estén ustedes muy bien. Compartan hoy más información que nunca.
Hoy se necesita información y la información, si la utilizamos, es poder. Tener un ojo puesto en las nuevas necesidades y demandas. Fíjense lo que ha pasado. Hoy tenemos en supermercados, hasta en los Oxxos, en los 7-Elevens, tenemos un stands con una nueva categoría que se llama COVID-19. Cubrebocas, geles, alcohol, toallitas, guantes. Ya es una nueva categoría. Acaban de venir unos clientes de Ecuador, que es un supermercado, y eso fue lo que más les llamó la atención. Las islas de lo que es el nuevo nivel de categoría, la nueva categoría de productos que se llama COVID-19. Pensar que estamos todos aprendiendo algo nuevo. Todos estamos aprendiendo algo nuevo. La organización debe aprender a trabajar mejor en remoto, en home office. Mantener todos los eventos que estaban previstos. Nada más que hay que adaptarlos al contexto en que los estamos. Si teníamos una reunión empresarial, pues va a seguir siendo la reunión de todos los accionistas, pero nada más que hoy va a ser a lo mejor virtual. 2 palancas de liderazgo. La respuesta inmediata y un plan de adaptación a este mundo COVID. Ilusionar a la gente con la aportación de que se hace cada día. Algo estamos haciendo cada día. Y la organización se está y se va a transformar durante esta etapa. Y lo que sí sabemos es que va a ser un cambio constante. Necesitamos ser constantes. ¿Qué necesitamos para reactivar la economía? 1, tenemos que tener un crecimiento de la economía del 4% mínimo. Tenemos que invertir para que haya consumo. Tenemos que tener un gobierno que dé certezas jurídicas a las inversiones. Estrategias claras de crecimiento y crear confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. Reglas claras y de largo plazo. Una reducción real, ¿sí?, de qué es lo que está pasando. Ese gabinete de crecimiento económico que realmente sea algo importante, que sea real, que se vea que hace algo. Se requiere de crecimiento de la economía para que tengamos un mejor ingreso de los mexicanos, una mejor distribución de la riqueza, una reducción real de la pobreza y que pueda haber mayor bienestar, una reforma fiscal y hacendaria bien pensada y una credibilidad del gobierno federal y del presidente para que el país pueda crecer y que se pueda reactivar la economía. ¿Y qué 10 puntos nos podemos llevar de esto? El COVID-19 llegó para quedarse. Piensen fuera de la caja y piensen estrategias disruptivas. Monitoreen, sientan el mercado, vivan el mercado. El consumidor está cambiando. Cuiden a su personal, cuiden a sus clientes, cuida tu cadena de abastecimiento, está al pendiente de tus proveedores, está al pendiente de las siguientes olas que nos pueden llegar, entiende bien a tu sector industrial, a tu segmento de mercado, cuida la liquidez de tu negocio y reinvéntate. Reinventa tu negocio, reinventa tus productos o servicios. Quiero cerrar con esto. Nunca desperdicies una buena crisis. Las buenas crisis traen buenas ideas. Señores, gracias y a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Excelente, Salvador. Muy bien. Adelante, Karen. Sí, muchas gracias, doctor Mercado. Bueno, se abre la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat o algún comentario. Pues no podremos abrir los micrófonos para que pregunten directamente. Ah, ok, sí. Por ahí Cris Pulido levantó la mano. Sí, ¿verdad? Déjame ver nada más para que nos abran los micrófonos. Están abiertos los micrófonos. Ya están, ¿verdad? Sí, adelante. Ah, ok. Adelante, Cris. Adelante, Cristian. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, doctor. Gracias por la plática. Yo creo que muy nutritiva.
Por aquí tengo una pregunta, una inquietud. He estado viendo algunas conferencias desde que dio inicio el confinamiento y me llama mucho la atención que se habla mucho de esta parte de innovación, que se habla mucho de reinventarse, de pensar fuera de la caja. Pero ¿qué pasa con los 50 millones de personas que no tienen acceso a Internet? Ellos también necesitan productos y servicios y no todas las empresas pueden reinventarse dado que atienden a estos mercados y a estos segmentos de mercado. ¿Cuál es la recomendación para ellos? Mira, yo creo que, y completamente de acuerdo, hay mucha gente que no está metida en la parte de tecnología. Pero algo que es muy importante es que hasta en las pequeñas tienditas, hasta pequeños supermercados, lo que han hecho ellos es han adaptado una camioneta o un lugar para estarlos llevando, una carreta, en donde están llevando productos a entregar directamente a las casas. ¿Sí? Yo creo que a cualquier nivel, por eso decía, tenemos que ver a cualquier nivel y ajustarnos a los segmentos de mercado. Hay gente que es muy fuerte en tecnología, como dices, Cris, en lugares donde no hay tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ellos demandan y qué podemos darles de acuerdo a las características del producto y a las características principalmente del mercado? A mí me llamó mucho la atención estas personas que tenía un microbús y adaptó el microbús, lo llenó de mercancía, de frutas, legumbres y fue directamente a las casas a vender los productos. ¿Sí? Hoy estamos viendo una estrategia de, si no mal recuerdo, de Coca-Cola, de FEMSA, con las tienditas, ¿sí? Con las señoras que son las empresarias de la tiendita. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es ver el mercado, ¿sí? Ver el mercado. Y yo estoy de acuerdo, imagínate las personas, y te voy a decir, a lo mejor mayores de edad que no tienen la posibilidad de tener internet, pero no están metidas con internet. ¿Cómo hacemos para que puedan tener telemedicina? Entonces, ahí también depende cómo hago yo como hospital en la telemedicina para educar también o ayudar a las personas mayores o que tengan internet y que tengan los medios a que lo utilicen. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que, por eso te digo, a todos los niveles, llámese alto, mediano, bajo, con o sin internet, y depende de tu segmento de mercado y de tu producto. Gracias, doctor. Gracias, Cris. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Patricia González. Excelente exposición. Gracias. Me encantó. Una inquietud que tengo. Hay mucha gente ahorita emprendedora que se ha dedicado a guisar en su casa, hacer pasteles, postres y vender a nivel fiscal, porque ya mucha gente maneja el pago de transferencia. A nivel fiscal, no sé, de forma fiscal, ¿les puede afectar? Mira, yo creo que sí, ahí es donde vienen parte de los beneficios fiscales. En China, una de las características en China es que es el cashless, no hay cash. ¿Sí? Todo es a través de tu celular con el QR, hasta para comprar cacahuates en la esquina. Pero lo que hizo el gobierno fue, darles un beneficio a las empresas, bajándole los impuestos, para que las empresas dieran un beneficio a los consumidores, bajando los precios. Pero necesitamos incentivos fiscales, que no sé si aquí los podamos tener, por la situación en que estamos y porque no se han sabido manejar muchas cosas. Sí, porque mucha gente está como que obteniendo ingresos sin estar dado de alta como como negocio o algo. Y esa es mi preocupación, porque uno por apoyar está consumiendo así como los vecinos. Sí. No sé si en un futuro les vaya a afectar. No, y hay que ver, ya ves que le estaban diciendo en el gobierno que si a ti te depositaban en un mes más de 5,000 pesos a tu cuenta, eso iba a ser ahora, tenías que pagar impuestos o te podían requerir. Entonces, el gobierno tiene que dar la competitividad para que las empresas den la productividad. Y las empresas deben dar la competitividad para que los trabajadores den la productividad. Y aquí es este caso.
El gobierno tiene que dar esos beneficios fiscales para incentivar que haya demanda y que haya movimiento de dinero. Gracias. Gracias, Pati. Gracias. Zuleika. Sí. Una pregunta, doctor. Muchísimas gracias por todo. Me pareció maravilloso. Tengo una pregunta. ¿Qué consejo recomendaría para las empresas que se dedicaban a dar servicios y productos para las fiestas, las reuniones infantiles, los eventos sociales, los sacramentos, los bautizos, las primeras comuniones? Hay una gran industria que se dedicaba a hacer que los ropones, que los recuerdos, que todos los accesorios que llevaban la comida al lugar. ¿Cómo reinvertir si ya no se pueden reunir? Entonces, ¿qué se puede recomendar ahí? Fíjate, uno de los sectores golpeados aquí en la Ciudad de México, por la parte de la Lagunilla, es la de vestidos de novia. Uh-huh. ¿Eh? Así Aquí, es. algunos decían que la parte de los vestidos de novia, dice, bueno, qué bueno los que les iban a casar en esta época porque ya tienen una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, pero no, fíjate, lo interesante en esto, en marzo, abril, un DJ de una compañía que generaba eventos de experiencia, empezó a hacer fiestas por Zoom. 3 semanas los hizo, busquen por favor en internet, DJ de Colombia, de Bogotá. Llegó a tener, parece que 1,000, ya después cobraba $10 y llegó a tener 1,000 personas. Wow. Y la gente, alguna se arreglaba y se vestía. Yo no sé si han hecho ustedes desayunos con sus amistades. Yo acabo de tener ahorita los 15 años de una sobrina por Zoom. ¿Sí? Ahí lo interesante es la comida. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ¿qué podemos hacer? Ah, pues entonces tenemos que ver, mándame las direcciones y cuántas personas para yo poder surtirles la comida. Igual los recuerditos. Todo, todo. Yo creo que esa es una parte donde yo no sé qué va a pasar con los bautismos ahora, ¿no? Yo no sé, porque es un problema. Pues, las iglesias no te dejan entrar. Yo el otro día estaba con la iglesia y le digo, ¿sabes qué? Estás alejando a la gente. Sí. Si no llegas a tiempo, te cierran. Oye, pero espérame, nosotros de la tercera edad nos tenemos que dar en la puerta, porque acuérdate que en Corea el problema de cuando se expande el coronavirus fue por las iglesias, que se juntó toda la gente. Entonces, no, pero encuentras otra iglesia que dice, sí, mientras no se cumpla el 30%, puede entrar a la hora que quiera. Entonces, yo creo que ese va a ser toda esa parte de los sacramentos, primeras comuniones, bautizos, bodas. Pero es que deben de ser presenciales, porque si no la iglesia no los acepta. Imagínate, te puedes casar virtual, ¿no? Pero parece que no es sacramento. Entonces ahí depende de cómo está. Yo creo que también, si el mundo está cambiando, todo el mundo tiene que cambiar. ¿Sí? Hasta cierto punto, don Sergio. O sea, ¿cómo vas a hacer una primera comunión? ¿Cómo vas a hacer un bautismo? O sea, por ahí había un meme, ¿no? Que decían ahora para que no se acerque el padre con una pistola de agua, le echa agua en la cabeza al bebé. Entonces, sí hay cosas que tienen que cambiar, pero regresando a los eventos, están, bueno, pues ven lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Sí. Pero la experiencia cambia, es decir... La experiencia, eso. Yo no sé si tú, Zuleika, tienes home office o las reuniones, si te están gustando o no te están gustando. ¿Sí? Yo a veces en cursos que doy, la gente se les prende la cámara y están en pijama tirados en la cama. ¿Sí? Y digo, la verdad, estás cómodo. ¿Sí? Vamos a hacer un break de café. No son 15 minutos, 5 minutos en lo que vas a la cocina y regresas con tu café. ¿Cuánto te puedes tardar en ir a la cocina? No tienes que bajar a la cafetería. ¿Ves? Aquí estamos, lo tenemos aquí, pero esa es una parte que es importante. Es entender. Déjame hablarte de un concepto rápido. El Customer Journey. Tenemos que entender el Customer Journey, el viaje del cliente desde que piensa en la necesidad, cómo piensa en nuestro producto, en nuestra marca, qué es lo que tiene que hacer en tecnología o sin tecnología y cuáles son sus niveles de satisfacción para poder satisfacer. Wow.
Hola, buenas tardes. Es mucho conocimiento. Con mucho gusto. Gracias, Zuleika. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Bárbara. Yo también tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué hay de los negocios que no dependen de una parte tecnológica? ¿Cómo se verán afectados post pandemia, tanto positiva, tanto negativamente? ¿Y cómo pueden reinventarse estos negocios? Digamos, por ejemplo, un gimnasio, un club deportivo. Mira, déjame comentarte. Yo uno de los puntos, por cuestiones de salud, el gimnasio, tuve una operación de la rodilla en enero. Yo salí el 31 de enero del hospital. O sea, salí a tiempo. Y pues alcancé medio a rehabilitarme y pum, cerraron todo. Pero hubo gimnasios, claro, que tuvo que ver. Hubo gimnasios, por ejemplo, en Querétaro y en el Estado de México que abrieron primero que en la Ciudad de México. Pero fue de moverte. El problema, ¿cuál era el problema? En la parte de cardio. El problema de la parte de cardio era que no tenías que estar encerrado. Bueno, pues lo que hicieron algunos, los subieron a la azotea, a las máquinas. Otros gimnasios lo que hicieron fue, te los rentaban, te llevaban la máquina a tu casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una escaladora, una caminadora, una remadora? Y si eras miembro, eras parte del club, te lo llevaban a tu casa. ¿Sí? Esa es parte en la que tenemos que estar viendo. ¿Sí? Y hay muchos aspectos. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué las albercas están cerradas? Cuando teóricamente, ¿sí? Ahí habría que verlo más. Yo por lo que me comentaban y por lo que leí, pues las albercas era lo más seguro si realmente tenían sus cloros y sus químicos. Bueno, pues ahorita ya es algo de lo que se están abriendo las albercas, claro, con una cantidad de no sé cuánto. Parece que acá en el club son de 5 carriles, puede haber 2 en cada carril y un carril de 1. O sea, van 2, 4, 6, 8 y 1, 9. O si son 4, 2, 4, 6, son 7 personas. ¿Sí? Pero ¿cómo tenemos que pensar? Lo que pasa que, Daniel, yo creo que hay negocios, y ahorita en el caso de esto, que necesitamos pensar en el cliente, pero también en la situación legal. ¿Qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nos permite el gobierno poder hacer y cómo poderlo ajustar? Durante mucho tiempo estuvieron cerrados. Es más, muchos gimnasios pequeños cerraron. Estaban vendiendo todos los aparatos. Pero había otros, por ejemplo, me acuerdo el de Chihuahua, que te lo llevaban a tu casa la máquina. Y luego aquí el de Arts, el periférico, lo que hicieron fue subir las máquinas de cardio a la azotea porque estás al aire libre. Y entonces ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces necesitamos ajustarnos a la situación. Y el problema es que en ocasiones queremos que los consumidores se ajusten a nosotros, que no nos podemos ajustar a la situación que estamos viviendo. Ok, gracias. De nada, Gracias por su... Doctor, buenas tardes. Habla Marcos Lagunas para servirte. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Cómo estás? En primer lugar, muchas felicidades por tu exposición. Creo que a algunos de mis alumnos les van a servir bastante. Yo te quiero hacer 2 preguntas. Adelante, Marcos. La primera es, ¿cómo los maestros hoy día, aparte de la teoría, tenemos que caminar sobre la parte de cómo podemos bajar esa teoría a cuestiones prácticas, haciendo uso tal vez de resolución de problemas, a lo mejor hacer uso de una mejora, a lo mejor hacer uso de una innovación y con ello trabajar tecnología, tal como lo dice el libro de la disrupción. Y por otro lado también, cómo a través de estas materias podemos hacer que nuestros alumnos precisamente innoven del problema más simple que ellos quieran, pero que finalmente lo hagan. Que digan, bueno, ¿yo cómo puedo adaptar lo mío, lo que es de mi materia o lo que me están enseñando, hacia algo práctico, algo que me dé sentido, algo que me dé valor? ¿Qué opinas de eso, doctor? Mira, déjame decir, yo creo que uno de los puntos, el cómo poder, qué tenemos que hacer como profesores para atraer a los alumnos es uno, y yo siempre lo he pensado, tal vez estoy yo en un error,
pero es hablar de problemas actuales, pero a los alumnos, a los segmentos de mercado. O sea, a lo mejor lo que es un problema actual para mí es diferente para ti, y es diferente para Zuleika, y es diferente para Ana. Hay que preguntarle cuáles son los puntos importantes para nuestros alumnos, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas? Yo creo que hoy tenemos que tener un mayor entendimiento de los alumnos. Hoy, porque no estamos, ¿cómo hacemos que virtualmente los hagamos sentir presencialmente? ¿Cómo los traemos? Hoy tenemos que entenderlos más, conocer más sus inquietudes para poder aplicar problemas reales. Y te voy a decir algo, la teoría, que la vean por su lado. La aplicación de la teoría, ese es mi punto de vista, es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Hay factores teóricos muy importantes que los vamos a tocar, ¿sí? Como en Harvard. Todos son los casos, pero a lo mejor hay ciertos aspectos teóricos que hay una sesión teórica, pero casi todos son casos prácticos. Y es cómo podemos llevarlos en ese camino. Entender qué es. Te cuento rápido, uno de los, para mí, profesores que me dejaron impresionantes fue allá en la Universidad de Texas, diseño experimental y análisis y inferencia estadística. El señor llegaba sin nada caminando, pero de buenas a primeras, y habíamos varios estudiantes de ingeniería petrolera, de educación, psicólogos, de marketing, y de buenas a primeras te sacaba un ejemplo de tu área. Y a los de ingeniería petrolera, y decía, wow, ya me atrajo, y como me atrajo a lo mío, estoy entendiendo lo de los demás. Y era presencial. Nosotros tenemos hoy un gran, no es un problema, tenemos algo que tenemos que solucionar. ¿Cómo atraemos al alumno? ¿Sí? Algo que sí es interesante es, no podemos tener grupos tan grandes, porque si no perdemos esa personalización con el alumno y tenemos que atraer al alumno. Y si yo sé que por eso tenemos que estudiar antes el perfil de nuestros alumnos para poder llevarles a lo que es. Yo en mis cursos hablo mucho al inicio del COVID, cómo está la situación. Y un día me dijeron en una universidad, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no hables del COVID ni de la economía del país. ¿Por qué? Porque los alumnos se molestan. Y me puse a investigar. Y en Harvard hay muchos artículos que dicen que sí se debe de tocar. Y entonces regresé a la clase y les dije, señores, su responsabilidad social. ¿Ustedes saben cuántos alumnos de los que estamos aquí han estado enfermos de COVID? Nadie sabía nada y tenía 3 que estuvieron enfermos de COVID. Y ahora de cuál dijo uno, yo. Y otro dijo, ¿y qué les dieron? ¿Le dieron algún ánimo? Échale ganas. No. Entonces yo creo que esos son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Hay que actualizarlos, porque en ocasiones, yo nomás les pregúntale a tus alumnos, por favor, ¿cuántos vieron el periódico, leyeron las noticias del día? Si ni los de la maestría a veces lo hacen. Es correcto. Entonces, esa es una parte que es importante. Tenemos que actualizarlos y este país necesita tener a la gente actualizada y que sepa de lo que está pasando, ¿sí? Y que empiecen a generar ideas de cómo solucionar las cosas. Y ahí ver cómo podemos innovar en nuestras áreas, en las áreas que tú ves. Y hoy necesitamos más cuestiones prácticas, que lo vean. ¿Sí? Aquí se ha hecho así, miren, esto es lo que ha pasado. A mí me llamó mucho la atención cuando una vez platicando les decían, es que vamos a ponerle un impuesto al COVID. Dije, ay, no seas, y póngatelas, ahí está el impuesto al COVID. Entonces, esa es una de las partes. Entender más el perfil y cómo traerlos y darles, de acuerdo a sus intereses, ejemplos de cada una de nuestras materias y la aplicabilidad de los mismos. Correcto. Muchas gracias, doctor. No, hombre, con mucho gusto. Había una persona que levantó la mano, Judy González, creo que era, ¿no? Sí, soy yo. Tengo una duda. Respecto a los espacios que comentaba que
ya no se van a ocupar debido al home office. ¿Qué se puede aprovechar de estos espacios o en dónde se cree que puedan ser ocupados? Yo creo que en cuanto a los espacios que se van a vaciar, igual va a ser difícil. Y el problema es que se han construido muchos edificios, ¿sí? Hay muchos metros cuadrados. Es más, ciudad que vayas, en general, hay construcciones. La verdad, ahí sí yo me he puesto a pensar, ¿qué puedes poner si lo que estás sacando es a la gente? Y lo que yo te quiero dar, entre comillas, es calidad de vida. Hay gente que invertía 2 horas de su casa a su oficina, más 2 horas de regreso, 4, por 5, 20 horas. O sea, la mitad de una jornada laboral en transporte. Y les decía yo, ojalá y llevaras libros, audiolibros, y los fueras leyendo los libros. Yo me acuerdo que hace muchos años me dieron un MBA en marketing, fíjense desde hace cuánto, en cassettes, eran como 20 cassettes para revisarlo, cuando estaba el Sony Walkman, que se sigue llamando Sony Walkman, pero de cassette, en donde decías, bueno, vas aprovechando el tiempo. La Universidad de Nueva York puso un programa de MBA en uno de los vagones que salía a las 6:50 de la mañana de uno de los suburbios de Nueva York, cuando se movía a Nueva York, porque en esa zona vivían muchos estudiantes de la maestría y entonces aprovechaban lunes y miércoles su curso de administración de finanzas y martes y jueves su curso de administración de recursos humanos. Porque el metro tardaba a lo mejor casi hora 40, hora 50 minutos. O sea, ¿cómo aprovecho el tiempo muerto de las personas? Aquí lo que tenemos que ver es cómo aprovechamos el espacio muerto que van a dejar las empresas, ¿sí? Y ahí sí tenemos que ser muy creativos, ¿sí? Yo no sé si en la parte, como decía Zuleika, sí, pero el problema es que no va a haber eventos, o los eventos van a ser con mucho menos gente. Eso es una muy buena pregunta, Yuri. ¿En qué lo podemos utilizar? ¿En qué vamos a utilizar ese espacio? ¿Sí? Yo creo que muchas de las compañías que rentan de inmobiliarias están utilizando esos espacios que le están quedando vacíos para sus oficinas, pero son muchos miles de metros cuadrados que se estima que se van a cancelar. ¿Sí? Muchas gracias. ¿De qué, Judy? Y bueno, ya para terminar, el señor Víctor Raúl había levantado la mano desde hace rato. Su micrófono, por favor. Chava, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo estás? Muchas felicidades por la exposición, sensacional como siempre, y recordando las horas y pláticas en los viajes que tuvimos oportunidad de... Ni me digas. Oye, Chava, una pregunta que me llama la atención, particularmente cuando hablas de reinventarse, me queda bien claro que para allá tenemos que ir todos. Sin embargo, ¿qué recomendarías, por ejemplo, para los empresarios, para los emprendedores, cuando les hablas de reinventarse? Puede ser que al final de cuentas puedan entender que tienen que llegar hacia allá. Sin embargo, ¿qué hacer? ¿Qué tips podemos ofrecerles? ¿Qué sugieres tú como para empezar a mover a la gente hacia esa reinvención? Fíjate que aquí, Víctor, una buena pregunta. Y lo que yo diría es primero entender su estilo de liderazgo, ¿sí? Y en ocasiones hay que cambiar el estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando. Necesitamos juntarnos, necesitamos entender más a nuestra gente interna y externa y ver si realmente nuestro estilo de liderazgo es el adecuado. Yo creo que el papel de los CEOs y de los gerentes está cambiando, ¿sí? Ya no son esas organizaciones jerárquicas. Hoy hay que estar más en contacto con la gente porque la gente trae más herramientas. ¿Cómo podemos cambiar también? Tenemos que reinventarnos como personas, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Un poco lo que decía Sam Walton, yo me meto a todos los supermercados porque quiero ver qué es lo que ellos ofrecen que yo no ofrezco. ¿Sí? Las decisiones
yo les digo, el escritorio de la gente de marketing y de los empresarios se llama calle. En la calle se toman las decisiones. En el mercado se hacen las estrategias, no atrás del escritorio. El marketing de escritorio, la dirección general de escritorio no funciona. ¿Sí? Necesitamos cambiar. Y desde ahí necesitamos ir reinventándonos. Reinventándonos, si quieres, antes de empezar, platicábamos que me iba a poner corbata. Y digo, ¿cómo voy a poner corbata si una de las primeras reglas del COVID es no usar corbata? Acuérdense, desde la influenza H1N1, lo primero era quitar corbata, y les comentaba cuando estábamos hace rato a Karen que por ahí Davos, cuando Michael Porter dio una plática, puso un letrero a la entrada que dice, esta plática es sin corbata. Porque dice, la corbata no sirve para nada. Nada más te aprieta y no te deja pasar escritor, no te deja pasar oxígeno. Y lo más interesante es que hoy se supone que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es quitar la corbata ante esta situación que estamos viviendo. Entonces, a lo mejor muchas veces es ese cambio de lo formal a lo informal. Yo les voy a poner un ejemplo. Durante muchos años nosotros vimos a los vendedores en Liverpool que tenían que traer traje, no saco sport. Gris Oxford, azul marino, negro. Hoy ya pueden andar hasta de casual. Se están reinventando. Los cajeros de los bancos ya andan en camisas tipo polo. O sea, hasta en la vestimenta, en la forma de dirigir, en la forma de liderar a las personas y en la forma de hacer negocios es cuando tenemos que reinventarnos. Y aprovechando el espacio, he estado yo en negocios, por ejemplo, Disneylandia. ¿Qué va a pasar con negocios como este? Ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué va a pasar con la parte de Disneylandia? Que trae un problemón por todo clausurado. No todos, el desfile de la noche clausurado. Todo está clausurado. O sea, los juegos, dentro de todo, Disney fue todo un caso bueno y ahorita vamos a ver cómo se va a reinventar. Ellos dijeron, yo voy por todo el dinero de la gente. Voy por transporte, tengo unos cruceros Disney. Voy por hospedaje, tengo los resorts en Disney. Voy por alimentos, tengo los restaurantes. Voy por souvenirs, tengo todos los jueguitos de Disney. ¿Sí? Voy por comida, tengo, entre comillas, de los mejores restaurantes. Disney dijo, yo voy por el dinero de mi gente. Y fue por el dinero de su gente. Lo que hay que ver ahora es, ante esta situación, ¿qué les va a permitir? Yo no sé si te vayan a poner cosas virtuales desde los hoteles en los resorts de Disney, en donde estés. Pero eso sí, debes de ajustarlo al precio. ¿Sí? Porque ya no vas a tener muchas características. Entonces regreso a lo que Zuleika decía, ¿cómo podemos hacer los eventos? Pues vamos a ver cómo podemos hacer las partes virtuales. ¿Qué de los eventos podemos hacer en la parte virtual? O sea, ese desfile de la noche. Bueno, pues va a haber desfile, pero no va a haber gente, pero sí lo voy a estar transmitiendo. Y la otra es el cómo te puedo yo llevar productos. Yo creo que en Disney es una de las empresas que tratan de pensar un poco más adelante. Ya recortó gente, ya tuvo que recortar gente. ¿Sí? Pero bueno, pues eso, los negocios de entretenimiento, hay muchas empresas aquí en México de entretenimiento, o que se dedicaban a hacer todos los eventos de las empresas, las presentaciones de los nuevos modelos de autos, que no hay nada. Entonces ya se empiezan a hacer algunas virtuales, ¿sí? Presentaciones virtuales. Entonces, bueno, pues hay que ver y estar listos para rápidamente reaccionar en cuanto a la primera vez que se pueda abrir, que no sé cuándo. Si tú me preguntas cuándo se va a poder abrir esto, no sé. ¿Sí? Yo no creo que ni el primer semestre tengamos la vacuna del COVID en México. Entonces, ¿cuándo? No, ¿de qué, Víctor? Por ahí Lorena había puesto una pregunta. No sé si Sí, había una persona, Jairzinho. Adelante, Jairzinho. Sí, y con eso sí ya acabamos. Bueno, tuve una duda, especialmente en la parte donde menciona que debemos estar informados. Bueno, hace un día había escuchado que la propuesta de Andrés Manuel acerca de la eliminación del outsourcing había sido aprobada en el gobierno.
¿en qué afectaría esta propuesta de eliminación del outsourcing si se aplica en las empresas y en caso de que se aplicara, cómo se reinventarían? Yo creo que el problema del outsourcing es que muchas empresas no pagaban el seguro social de sus trabajadores. Pero si tú me dices, todas las compañías, todas las empresas tienen compañías outsourcing de seguridad, de limpieza, ¿sí? Tienen despachos contables que es outsourcing. O sea, casi todo es outsourcing. Lo único es que las empresas de outsourcing es que porque hay bastantes, que sí están legalmente trabajando con la contratación de las personas, su pago de prestaciones sociales, etc. ¿Sí? Te decía mucho, por eso es esa parte del outsourcing. Si lo pasan tal como lo pasaron, la Coparmex y el otro Carlos, que estaba en FEMSA, Roberto, ¿cómo se llamaba? Que es el de un organismo de la cúpula. Carlos Salazar. Carlos Salazar. Habían dicho que habían negociado algo con la secretaria de Trabajo, que a la mera hora fue todo lo contrario, no cambiaron nada. O sea, sí va a afectar. Imagínense estas empresas que tienen de recursos humanos, ADECO, ¿sí? Que son y la otra, la más grande, se me fue el nombre, que es una mujer, la directora, pues que esa es su parte fuerte, outsourcing. El problema es que, como decía nuestro exsecretario de Hacienda, no entienden mucho de la parte administrativa y estratégica en el gobierno. ¿Sí? Entonces, esa parte del outsourcing es bueno. Muchas empresas tienen outsourcing. Todas las universidades tienen outsourcing. El negocio de seguridad, el negocio de limpieza. Y muchas veces las cafeterías es un outsourcing. Entonces, lo que sí es, el problema era por este lado de las empresas que no pagaban o no tenían registradas a las personas. Pero que van a afectar, sí va a afectar. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que... Esta va a ser otra ola, Yarciño. Ok. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, a ver. Así que voy a intervenir para agradecerle a Salvador, como siempre, un profesional y con el compromiso y el entusiasmo con todos los jóvenes. Así ha sido durante todo este tiempo, lo decía por ahí Víctor Raúl, todas esas charlas y conversaciones que permanentemente ha tenido, y te queremos agradecer profundamente, Salvador. Ya tendremos la oportunidad en la realidad nueva o nueva realidad, entregarte formalmente el reconocimiento y sobre todo nuestro más profundo agradecimiento. Y a todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Enriquecieron mucho esta sesión. Es parte de una manera pues, diferente que se está ocurriendo hoy en día y que por lo que veo todos han abierto ya esa posibilidad. Para nosotros el entendimiento de la UMIN es ese espacio de concurrencia, donde concurren esas posibilidades de personas que las entregan y quienes las reciben. Y en ese efecto simbiótico es donde creo que podemos seguir saliendo adelante. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todos. No, gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Y aquí estamos. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho. Sigan cuidándose. La siguiente. Adelante. Buenas noches. Sí, bueno, antes que nada agradecemos su presencia el día de hoy, en especial al doctor Salvador Mercado por esta plática. Y bueno, antes de despedirnos, los invitamos a nuestra siguiente conferencia, Negocios exitosos en pandemia, impartida por el doctor Francisco Yáñez del Toro, que tendrá lugar el 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.